Gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Podría compartir algunas ideas sobre su vida y su carrera antes de su transformadora experiencia cercana a la muerte? Absolutamente. Dediqué 3 décadas de mi vida a trabajar como cirujano cardíaco en la prestigiosa Clínica Mayo, donde afronté a diario las intensas realidades de las situaciones de vida o muerte. A lo largo de mi carrera, literalmente sostuve cientos de corazones humanos en mis manos, siendo testigo de la profunda lucha entre la vida y la muerte. He estado presente para miles de pacientes que se enfrentaban al borde del abismo, experimentando tanto los momentos desgarradores de la muerte como los casos milagrosos de reanimación. Mi enfoque de la medicina siempre se ha basado en un marco científico riguroso. También debo enfatizar que fui un ateo acérrimo durante esos años. De hecho, a menudo les decía a mis estudiantes que cuando el cerebro deja de recibir oxígeno, las visiones o experiencias que relatan son simplemente restos de neuronas que envían sus últimas señales. Al mirar atrás ahora, me doy cuenta de lo profundamente equivocado que estaba con esa creencia. Mencionaste que tu perspectiva cambió drásticamente después de tu experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo ocurrió esa transformación? Absolutamente, y quiero aclarar que, si bien mis creencias han evolucionado, sigo firmemente arraigado en la ciencia. Sigo valorando la evidencia y el pensamiento racional. Sin embargo, lo que experimenté ha iluminado la verdad innegable de que nuestra comprensión científica actual es incompleta. Existe una vasta extensión de realidad que trasciende lo que podemos medir o cuantificar dentro de los confines de un laboratorio. ¿Podrías explicarnos la serie de eventos que culminaron en tu experiencia cercana a la muerte? Por supuesto. La fecha era el 3 de febrero de 2023, un día marcado por un cruel giro del destino. Irónicamente, estaba dando una conferencia en una conferencia médica en Phoenix, discutiendo las técnicas más avanzadas en reanimación cardíaca. Justo cuando terminaba mi presentación, sentí una repentina y alarmante molestia en el pecho. Dada mi experiencia como cirujano cardíaco, reconocí instintivamente la gravedad de la situación. Estaba sufriendo un ataque cardíaco masivo. Recuerdo claramente que miré mi Apple Watch, que mostraba un ritmo cardíaco acelerado, una indicación clara de la confusión que se estaba desarrollando dentro de mí. Me volví hacia mi colega, el Dr. James Chen, que estaba sentado a mi lado, y le dije con urgencia: James, el infarto de miocardio de la pared anterior está en curso. Trae el carro de emergencia. Luego, en un instante, todo se volvió negro. ¿Cuánto tiempo estuviste clínicamente muerto? Según los registros hospitalarios oficiales de Mayo Clinic Phoenix, estuve clínicamente muerto durante 17 minutos y 22 segundos. Durante ese tiempo, no hubo latidos cardíacos ni actividad cerebral. El equipo médico intentó la desfibrilación 7 veces y más tarde me contaron que estaban a punto de dar por terminada la operación cuando, inesperadamente, mi corazón comenzó a latir de nuevo. ¿Y qué ocurrió durante esos 17 minutos? Lo que experimenté durante esos minutos está más allá de la capacidad de las palabras para transmitirlo, se necesitarían vidas enteras para describirlo por completo. En el momento en que mi corazón dejó de funcionar, sentí una sensación notable de que me elevaban fuera de mi cuerpo. Pude ver todo lo que sucedía en la sala de conferencias, mis colegas trabajando febrilmente para salvarme, el Dr. Chen realizando compresiones torácicas e incluso escuché a la doctora Sarah Williams pidiendo epinefrina con urgencia. Pude ver que el monitor cardíaco mostraba asistolia, una línea plana, pero luego, algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que la escena a mi alrededor comenzó a desvanecerse, me encontré moviéndome a través de lo que solo puedo describir como un túnel de luz. Sin embargo, referirse al simplemente como un túnel de luz no captura su esencia. Esta luz estaba viva, imbuida de conciencia y amor. Sentí como si me estuviera envolviendo una comprensión y compasión puras. La transición de un estado a otro fue instantánea, en un momento estaba envuelta en un dolor insoportable y al siguiente, me encontré rodeada de una paz perfecta. ¿Y fue entonces cuando se encontró con Jesús? Sí, pero permítame explicar cómo se desarrolló ese momento.
Cuando salí del túnel, me encontré en lo que parecía ser una dimensión llena de luz pura. A pesar del resplandor que me rodeaba, podía ver todo con perfecta claridad, no sentía ninguna molestia en los ojos. Fue en ese espacio radiante donde escuché su voz, resonó desde todas partes y desde ninguna a la vez, llamándome por mi nombre, Margarita. Me volví para mirarlo y, aún ahora, meses después, me cuesta transmitir la profundidad de la emoción que brota en mi interior. Cuando me volví para mirarlo, me sorprendió cómo todas las nociones preconcebidas que tenía sobre la apariencia de Jesús se transformaron por completo. ¿Te habló él? Sí, y aquí es donde realmente entró en juego la base de mi formación científica. Su voz no se parecía a nada que yo hubiera escuchado antes, resonaba no solo en mis oídos sino en cada partícula de mi ser. No se caracterizaba por un tono particularmente profundo o agudo, pero llevaba consigo una combinación perfecta de autoridad y profundo amor. Cuando él hablaba, yo entendía todo de una manera que trascendía el lenguaje mismo. Me dijo, Margaret, has buscado la verdad a través de la ciencia, y eso es encomiable. Pero ahora, percibirás verdades mayores. Cuando extendió la mano y me tocó la frente, no pude evitar notar las cicatrices de la crucifixión. Curiosamente, no eran grotescas ni dolorosas de contemplar, en cambio, emanaban una luz triunfante, similar a las insignias de honor. ¿Qué sucedió cuando él te tocó? En ese momento, experimenté lo que solo puedo describir como conocimiento completo y absoluto. Se me concedió una visión de todo el proceso de la creación, no solo del Big Bang sino del propósito profundo detrás de él. Comprendí que cada descubrimiento científico que había conocido estaba entrelazado con una verdad mayor. Vi que cada corazón que había operado había sido elaborado con inteligencia divina, diseñado de manera intrincada. Pero luego, él me reveló algo aún más extraordinario. Me guió a través de lo que parecía una ventana en el tiempo, permitiéndome presenciar escenas vívidas de su vida en la Tierra. Lo vi enseñando, sanando y relacionándose con la gente de una manera increíblemente íntima. El nivel de detalle era asombroso, podía oler el polvo que se arremolinaba en el aire, sentir el calor del sol en mi piel y escuchar los matices sutiles de los dialectos arameo y griego que se hablaban a mi alrededor. ¿Puede compartir algunas escenas específicas que haya presenciado durante esa experiencia? Sí, y lo que es realmente notable es que presencié momentos que no están registrados en ningún relato histórico. Lo vi temprano en la mañana, preparándose para las enseñanzas del día con un sentido de tranquila determinación. Lo vi consolar a una niña que acababa de perder a su madre, ofreciéndole tanta ternura que me hizo llorar. En esos momentos privados con sus discípulos, compartió verdades más profundas sobre la existencia, impartiendo sabiduría que parecía trascender el tiempo. Pero lo que más me impactó fue cómo interactuó con quienes sufrían. A lo largo de mi carrera como cirujano, he dedicado mi vida a curar a las personas, pero su método de curación iba mucho más allá del ámbito físico. Cuando tocaba a alguien, podías ver todo su ser transformado por el amor, como si cada gramo de dolor y pena se derritiera en su presencia. ¿Te mostró algo sobre la crucifixión? Sí, y este fue quizás el aspecto más profundo de mi experiencia. Me reveló la crucifixión desde su propia perspectiva. Como alguien que entiende íntimamente el trauma físico, pensé que estaba preparado para lo que podría ver, pero lo que presencié fue más allá de todo lo que podría haber imaginado. Lo vi asumir no solo un dolor físico insoportable, sino también la angustia espiritual y emocional de toda la humanidad. Sin embargo, esto es lo verdaderamente notable, incluso en esos momentos de mayor sufrimiento, su rostro irradiaba no solo dolor sino un amor abrumador. Sus ojos mantuvieron ese increíble equilibrio de autoridad y compasión, incluso mientras colgaba de la cruz. Lo que más me impactó fue que, incluso en sus momentos más angustiosos, su principal preocupación seguía siendo por los demás, lo que reflejaba una gran profundidad de amor y desinterés que es difícil de comprender. Por favor, cuéntenos exactamente lo que vio durante su experiencia. Cada detalle importa. Me reveló 7 momentos específicos de su vida terrenal,
cada uno imbuido de detalles que transformaron fundamentalmente mi comprensión de los acontecimientos históricos. La primera escena fue la crucifixión, pero vista a través de sus ojos. Como cirujano torácico, reconocí de inmediato detalles médicos que estaban ausentes en cualquier relato histórico. Fui testigo de cómo los clavos le atravesaron las muñecas en lugar de las palmas, cortando los nervios medianos. Este detalle por sí solo iluminó la intensidad de su sufrimiento. Comprendí la mecánica de cómo la distribución del peso en la cruz condujo a la asfixia progresiva. Sin embargo, lo más extraordinario fue experimentar su conciencia durante este desgarrador evento. Mientras su cuerpo soportaba una agonía inimaginable, su mente permaneció enfocada en algo mucho mayor que su sufrimiento. En ese momento, sentí cómo absorbía no solo el dolor físico, sino también la angustia espiritual y emocional de toda la humanidad. Era como si estuviera observando una esponja cósmica, absorbiendo un océano de oscuridad y desesperación, transformándolo en luz. Mencionaste otros momentos específicos que te mostró. ¿Puedes describirlos? Sí, absolutamente. Permíteme compartir 3 momentos particulares que no están registrados en ningún relato histórico. La primera escena me transportó a su infancia cuando tenía solo 12 años. Me encontré presenciando una conversación privada entre él y su madre, María, en la azotea de su casa en Nazaret. Hablaban en arameo, un idioma que yo entendía perfectamente. En ese ambiente íntimo, él le estaba explicando a ella su creciente conciencia de su naturaleza divina. Podía sentir su mezcla de asombro y preocupación maternal, el peso de su comprensión mientras captaba las implicaciones de sus palabras. El segundo momento se desarrolló durante su ministerio temprano, antes de que se hubiera registrado ningún milagro. Lo vi encontrarse con una familia cuyo hijo pequeño estaba gravemente enfermo, una condición que reconocí a través de mi formación médica como leucemia linfoblástica aguda. En lugar de realizar inmediatamente una curación milagrosa, él decidió pasar 3 días con la familia. Durante ese tiempo, les enseñó sobre el significado más profundo del sufrimiento y la esencia del amor divino. Su presencia les ofreció consuelo y comprensión, permitiéndoles ver más allá de su dolor inmediato hacia el propósito mayor detrás de sus pruebas. Cuando finalmente sanó al niño, fue mucho más que una curación física, toda la familia experimentó una transformación profunda. El amor y la paz que los envolvieron eran palpables, iluminando sus vidas de maneras que nunca antes habían imaginado. El tercer momento fue particularmente poderoso. Fue la noche anterior a su crucifixión, apenas horas antes de su estancia en Getsemaní. Lo encontré solo en el Monte de los Olivos, en profunda comunión con lo que me mostró que era la totalidad de la historia humana. Experimenté cómo percibía que cada vida humana, cada alegría y cada sufrimiento, ocurrían simultáneamente. Fue una visión impresionante, que reveló cómo su inminente sacrificio resonaría con todo ello, tejiendo la trama de la existencia de una manera que conectara a cada persona con lo divino. Pero no se detuvo allí, también me llevó en un viaje para experimentar tanto el cielo como el infierno, que culminó en un encuentro con Dios Padre. ¿Podría describir lo que vio en el infierno? Como cirujano, he sido testigo de un tremendo sufrimiento físico, pero lo que encontré en el infierno fue fundamentalmente diferente. No era un lugar definido por la tortura activa, como muchos podrían describir. Más bien, era un estado de existencia caracterizado por la separación completa del amor y la verdad divinos. Vi almas atrapadas en prisiones que ellas mismas habían construido, resultado de decisiones y creencias que las distanciaban de la presencia divina. El sufrimiento que soportaban no era impuesto desde afuera, sino que era la consecuencia natural de su total separación de la fuente de toda bondad. Desde mi perspectiva como médico, reconocí que su agonía se autoperpetuaba, como una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se ataca a sí mismo. Cada alma parecía estar en un estado constante de conflicto, incapaz de escapar del tormento que ella misma había creado. ¿Y qué pasaba con el cielo? El cielo, en cambio, no se parecía en nada a las representaciones populares que solemos escuchar. No había nubes ni ángeles tocando arpas.
En cambio, imagina experimentar el momento de comprensión más profundo que hayas tenido jamás, el amor más profundo que hayas sentido jamás, la paz más perfecta que hayas encontrado jamás, y multiplica eso por el infinito. Era un lugar donde la alegría y el amor estaban inextricablemente entrelazados, un reino de luz y comprensión sin límites. Cada momento se sentía como un abrazo suave, iluminando no solo la existencia sino la esencia misma del ser. Vi que cada descubrimiento científico que había hecho era apenas un pequeño atisbo de una verdad mucho mayor. Comprendí que las leyes físicas que estudiamos son como sombras proyectadas por una realidad más profunda, que revelan solo fragmentos de un panorama más amplio. Por ejemplo, las matemáticas que utilizamos para describir la mecánica cuántica son apenas aproximaciones, meros indicios de algo mucho más fundamental y profundo que se esconde bajo la superficie. Mencionaste haber conocido a Dios Padre. ¿Podrías describir esa experiencia? Jesús me condujo a lo que solo puedo describir como el centro absoluto de la realidad. Allí, encontré una presencia que era a la vez abrumadoramente poderosa e íntimamente familiar. Era como si la verdad pura y el amor puro hubieran tomado forma y pudieran hablar, si la sabiduría infinita y la compasión perfecta pudieran personificarse, eso era todo. Lo que más me impactó fue cómo este ser supremo, esta fuente de toda existencia, estaba completamente concentrado en cada alma individual como si fuera la única en toda la creación. Experimenté una conciencia de cómo cada oración jamás pronunciada, cada lágrima jamás derramada y cada alegría jamás celebrada estaban eternamente presentes dentro de esta conciencia divina. Fue una profunda revelación que revolucionó mi comprensión científica, lo que llamamos realidad física, incluidas las dimensiones del tiempo y el espacio, emana de esta conciencia divina, de forma muy similar a como los pensamientos emanan de una mente. Ahora, hemos llegado a lo que muchos consideran la parte más notable de su testimonio, su descripción de la apariencia real de Jesús. ¿Podría compartir lo que vio? Como cirujano, estoy capacitado para observar y documentar detalles con absoluta precisión, y lo que presencié no se parecía en nada a las representaciones artísticas tradicionales de Jesús. Sin embargo, paradójicamente, fue inmediatamente reconocible como el verdadero original que esas representaciones intentan capturar. Su apariencia irradiaba una belleza trascendente que desafía cualquier descripción única. Sus rasgos no estaban limitados por los estándares convencionales de atractivo, en cambio, transmitían una esencia de amor y sabiduría divinos que era a la vez cautivadora y tranquilizadora. Sus ojos, en particular, eran profundamente expresivos, transmitían una profundidad de comprensión que parecía como si pudieran ver hasta el núcleo mismo del ser. Era como si toda su presencia hablara de compasión, invitándote a sentir una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Estaba de pie frente a mí, y el primer aspecto que me cautivó fue su altura, alrededor de 5'8" o 5'9", de complexión media, pero su presencia parecía llenar la totalidad del infinito mismo. Su físico era atlético pero no imponente, encarnando la fuerza y la resistencia de alguien que había trabajado como carpintero y había viajado mucho durante su ministerio. Su piel tenía un tono oliva claro, reminiscente de las personas modernas de Medio Oriente que a menudo equilibran su tiempo entre el trabajo al aire libre y la vida en el interior. Poseía una cualidad luminosa como si estuviera iluminada desde adentro. A diferencia de la piel pálida o blanca que a menudo retratan los artistas europeos, era más parecida al color de la miel calentada por el sol, viva y brillante con calidez. Su cabello era quizás la desviación más llamativa de las representaciones tradicionales. No era ni el castaño oscuro o negro que se ve comúnmente en las pinturas ni el rubio pálido que a menudo se asocia con las representaciones europeas. En cambio, era de un cálido color castaño claro con sutiles reflejos dorados, que caían en cascada en ondas naturales justo por encima de sus hombros. A medida que la luz, siempre cambiante y radiante, se movía a través de él, se podían ver variaciones notables en el color, desde el dorado miel hasta el ámbar más profundo. Su cabello estaba perfectamente arreglado pero parecía completamente natural como si nunca hubiera sido tocado por manos humanas. ¿Y sus rasgos faciales? Como alguien que ha estudiado la anatomía humana en profundidad,
puedo decir con confianza que sus rasgos eran perfectamente armoniosos de una manera que desafía la probabilidad genética. Su rostro irradiaba una belleza extraordinaria, cada aspecto parecía estar perfectamente proporcionado, trascendiendo los estándares convencionales de la genética humana. Su frente era noble y proporcionada, adornada con expresivas cejas que lograban un equilibrio, ni demasiado gruesas ni demasiado delgadas. Su nariz era recta y bien formada, encajaba con su rostro de una manera que se sentía perfecta, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Pero lo que realmente me cautivó fueron sus ojos. Eran la característica más notable de todas. Cada ojo transmitía una profundidad de emoción y sabiduría que parecía casi de otro mundo. Los colores eran indescriptibles, pasando de azules profundos a verdes vibrantes, irradiando amor y compasión. Parecían ver más allá de la superficie, penetrando hasta la esencia misma del alma, ofreciendo una sensación de comprensión y aceptación que era profundamente sanadora. En ese momento, comprendí que su mirada reflejaba no solo su naturaleza divina sino también la infinita capacidad de amor que existe dentro del corazón de la creación misma. En todos los años que llevo examinando pacientes, nunca he encontrado nada parecido a sus ojos. Eran de un color extraordinario que parecía cambiar sin problemas entre un marrón cálido y un azul profundo y penetrante, dependiendo del ángulo de la luz y la emoción del momento. La comparación más cercana que podría hacer sería con piedras preciosas, que a veces se asemejan a la riqueza del ámbar y otras veces evocan la profundidad del zafiro. Sin embargo, incluso esa analogía no logra capturar la esencia completa de su brillantez. Esos ojos contenían una sabiduría y un conocimiento infinitos, junto con una tierna compasión que me hizo caer de rodillas con asombro. Su barba, espesa pero inmaculadamente prolija, reflejaba el tono castaño claro de su cabello y enmarcaba su rostro de manera hermosa. Sus labios eran expresivos, y, cuando sonreía, sentía como si el universo entero se iluminara con una alegría incomparable que resonaba profundamente en mi alma. ¿Notaste algo en sus expresiones o en su manera de comportarse? Sí, y esta observación es crucial. Como cirujano, he pasado décadas leyendo los rostros de mis pacientes, pero sus expresiones transmitían una profundidad que nunca había visto en ningún ser humano. Había un equilibrio perfecto de autoridad y gentileza en su comportamiento. Cuando te miraba, parecía que veía en lo más profundo de tu ser, cada error, cada miedo, cada triunfo. Sin embargo, no había juicio en su mirada, solo una abrumadora sensación de comprensión y amor incondicional. Su postura era regia pero completamente accesible, exudando dignidad sin una pizca de rigidez. Se movía con una gracia que parecía trascender las limitaciones del mundo físico. Cada gesto era intencional y elegante, pero notablemente natural, encarnando una fluidez sin esfuerzo que hablaba de lo divino. ¿Qué vestía? Su ropa era sencilla pero impecablemente limpia, una túnica sin costuras que parecía estar hecha de un material que ni siquiera puedo comenzar a describir. No era seda, lino ni ninguna tela que yo conociera, más bien, se movía como una luz viva, brillando con una cualidad etérea que capturaba la esencia de lo divino. La túnica parecía abrazarlo sin restringir sus movimientos, permitiéndole expresarse libremente mientras interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Era una prenda que transmitía tanto humildad como majestuosidad, encarnando la esencia de quien era él, una unión perfecta de lo divino y lo accesible. El color de su túnica era principalmente blanco, pero no era el blanco áspero y estéril de una bata de hospital. En cambio, se parecía al tono suave de la luz del sol de la mañana, cálido y acogedor. Algunas partes de la túnica parecían cambiar y revelaban azules y púrpuras profundos que no se parecían a ningún color que experimentemos en la tierra, cada tono resonaba con una vitalidad que parecía viva. ¿Te dio algún mensaje específico para compartir? Sí, y esto es lo que me sigue conmoviendo hasta las lágrimas incluso ahora. Me miró profundamente a los ojos y dijo, dígales que soy más real que sus dudas, más presente que sus miedos y más amoroso que su vergüenza. En ese momento, mientras sonreía, una profunda comprensión me invadió, de repente, comprendí por qué había elegido ser cirujana,
¿Por qué había vivido la vida que había vivido e incluso por qué había tenido que experimentar este ataque cardíaco? Fue como si un tapiz de significado se desplegara ante mí, revelando la interconexión de cada momento y elección que había hecho. También me reveló una notable visión sobre el tiempo, demostrando cómo lo que percibimos como tiempo lineal es meramente un fragmento de una realidad mayor. Me mostró que cada oración que alguna vez se rezó, cada lágrima que alguna vez se derramó y cada alegría que alguna vez se celebró existe dentro de lo que él llamó el eterno ahora. Este concepto no era meramente abstracto, resonaba con una verdad tan profunda que cambió mi comprensión de la existencia misma. Eso suena increíblemente profundo. ¿Cómo sucedió tu regreso a tu cuerpo? Me dijo que aún no había llegado mi hora. Con una seguridad tranquila, me dijo, has sido una sanadora de corazones en el mundo físico. Ahora ayudarás a sanar corazones de una manera diferente. Con esas palabras, me bendijo y, en ese momento, sentí una atracción irresistible que me llevaba de vuelta a través del túnel de luz, una sensación de regresar suave pero firmemente a mi forma física. Lo siguiente que supe fue que estaba jadeando en el suelo de la sala de conferencias, rodeada de mis asombrados colegas que luchaban por comprender lo que acababa de suceder. El Dr. Chen permaneció a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras procesaba el milagro de mi regreso. Podía ver el monitor cardíaco a mi lado, que mostraba un ritmo sinusal perfecto, un indicador de que mi corazón latía más fuerte y más firmemente que nunca en mi vida. En ese instante, comprendí que me habían dado una segunda oportunidad, no solo para existir, sino para vivir verdaderamente con un propósito y un significado. ¿Cómo ha afectado esta experiencia a su práctica médica y su visión científica del mundo? Mi experiencia cercana a la muerte transformó profundamente mi perspectiva, lo que me llevó a salir de mi retiro para establecer un instituto de investigación dedicado a estudiar las experiencias cercanas a la muerte, ECM, desde una perspectiva científica. Estamos empleando los últimos avances en tecnología de neuroimagen y explorando teorías de física cuántica para obtener una comprensión más profunda de estos fenómenos. Lo que es particularmente fascinante es que cuando recopilamos relatos de diversas culturas, contextos históricos y ubicaciones geográficas, encontramos constantemente similitudes notables en las descripciones de Jesús. Esto incluye detalles específicos sobre su apariencia, detalles que a menudo divergen de las representaciones artísticas tradicionales. Los motivos recurrentes de cabello castaño claro, los colores dinámicos de sus ojos y la calidad única del tono de su piel surgen repetidamente en las narraciones de personas que nunca se han conocido ni intercambiado sus historias entre sí. ¿Qué le diría a los escépticos que podrían estar escuchando esto? Como ex-escéptico, aprecio plenamente la duda que puede surgir. Respeto ese escepticismo, es una parte saludable de la investigación. Sin embargo, quisiera instar a los escépticos a que consideren lo siguiente: a lo largo de mi carrera médica, me enorgullecí de mi capacidad de observación objetiva y de mi meticulosa documentación. Lo que experimenté, los detalles específicos sobre la apariencia de Jesús, la calidad de la luz que lo rodeaba y la naturaleza de la conciencia más allá del ámbito físico, no son descripciones vagas ni místicas. Son observaciones precisas articuladas por alguien entrenado para notar los detalles y mantener la objetividad. El hecho de que estas mismas características específicas, el cabello castaño claro con reflejos dorados, los ojos que fluctúan entre el marrón y el azul, el tono único de su piel, su altura promedio y las proporciones impecables de su cuerpo, se repitan en testimonios de personas de diversas culturas y periodos de tiempo, a menudo de personas que nunca se han encontrado con los relatos de otras, debería ser convincente para cualquier investigador serio. Tal coherencia invita a una mayor exploración y nos desafía a considerar lo que estas experiencias pueden revelar sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su vida diaria? Todo ha cambiado, pero, paradójicamente, nada ha cambiado. Sigo abordando la vida con la misma mentalidad analítica, sigo siendo un cirujano de corazón. Sin embargo, ahora reconozco que nuestra realidad física es simplemente la capa superficial de una existencia mucho más profunda y profunda.
He comenzado a documentar meticulosamente cada aspecto de mi experiencia, aspirando a desarrollar un marco científico para comprender las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Además, he estado colaborando con artistas que han pasado por experiencias similares, trabajando juntos para crear representaciones más precisas de la apariencia de Jesús basadas en nuestras observaciones colectivas. Sin embargo, la transformación más significativa ha sido interna. El amor que encontré durante mi ECM no fue simplemente una emoción, fue una fuerza fundamental, más real que la gravedad misma. Comprender que este amor es la realidad última que subyace a todo altera profundamente la forma en que experimentas cada momento de tu vida. ¿Tienes alguna reflexión final que te gustaría compartir? Por supuesto. A cualquiera que haya tenido una experiencia similar pero haya dudado en compartirla, no estás solo. Lo que experimentaste fue real. Como médico, te aseguro que la conciencia que trasciende la muerte física no solo es posible, es lo que ahora entiendo que es nuestro estado natural del ser. Y para aquellos que no han tenido una experiencia así, el Jesús que encontré, con su cabello castaño claro, sus ojos extraordinarios que oscilaban entre el ámbar y el azul, sus proporciones perfectas y el amor abrumador que irradiaba, es más real que cualquier cosa que puedas encontrar en este mundo físico. Él conoce cada detalle intrincado de tu vida, cada lucha, cada alegría, y te ama con una profundidad y una plenitud que nuestras mentes humanas apenas pueden llegar a comprender. Esta profunda verdad es un faro de esperanza que invita a todos a explorar las dimensiones más profundas de la existencia y el amor infinito que nos espera a todos.